Vamos a otra cosa. Preocupación causó una riña en un colegio de Puente Alto que dejó a 8 lesionados, entre ellos estudiantes y profesores. Son hechos de violencia que siguen en aumento en diferentes establecimientos y a los que se suman también los llamados narcofunerales que incluso han provocado la suspensión de clases. Queremos hablar de este tema, estamos para esto con la oficial de educación de UNICEF, Francisca Morales. Muchísimas gracias, Francisca, por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, buenos días. Gracias por la invitación. Quisiera partir hablando por el tema de la violencia que se ha instalado con más fuerza que antes, después de la pandemia, pero que ya venía siendo tema antes de la pandemia. Y la verdad es que esta riña en Puente Alto y otros hechos que hemos conocido me han hecho pensar o preguntarme si es que hay un diagnóstico de qué está pasando hoy día en los colegios, si eso se ha consensuado, si más o menos se saben las causas. No sé si ustedes en UNICEF tienen material al respecto. Mira, primero que nada comentar que para nosotros como UNICEF siempre la violencia es inaceptable bajo ningún término, es una manera de resolver los conflictos y nos parece que lo que ocurre a nivel de la violencia escolar es un tema que tenemos que abordar como sociedad, no solo ocurre al interior de los colegios, ocurre también afuera de ellos y lo que ocurre en el colegio y afuera de los colegios es algo que va interactuando, digamos, son las mismas personas y por lo tanto hay un tema de sociedad que tenemos que asumir. Y por otro lado, bueno, tuvimos 2 años, fuimos uno de los países y la región de América Latina, una de las regiones con más tiempo de suspensión de clases presenciales y eso sin duda afectó también cómo los niños y niñas y adolescentes se relacionan. El espacio educativo es un espacio en que no solo se aprenden contenidos, se aprende a desarrollar habilidades sociales y emocionales que te permiten interactuar con otros y donde hay adultos que están preparados para ser mediadores, para ser modelos, para trabajar también en las relaciones entre los niños, niñas y adolescentes en la presencialidad. Durante todo el tiempo que estuvimos fuera, sin duda todos ellos y muchos de ellos se desarrollaron, cambiaron, se relacionaron por redes sociales, lo que es otra manera distinta de lo que ocurre en la presencialidad. Entonces hay un componente que tiene que ver con lo que ocurre entre los jóvenes, con ellos mismos, con su manera de resolver las cosas y que ha tenido mucho que ver también con el cierre de las escuelas y por eso desde UNICEF con 31 minutos estamos hoy día muy contentos de tener un video en que estamos aportando a un llamado que se ha hecho a nivel de toda la sociedad de que los estudiantes vuelvan a la clase, sí, que vuelva el sistema educativo a ser un sistema educativo que acoge las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Sí, ya vamos a estar hablando de eso, porque la reinserción escolar es un tremendo desafío, pero esta semana hablaba con gente, por ejemplo, del Colegio de Profesores, que decían el desafío número 1 es la salud mental. Porque ¿qué sacamos con volver a clases si los colegios no están siendo espacios protegidos, si los niños no se están relacionando bien entre ellos, si los profesores no están teniendo control sobre los alumnos? En el caso de Puente Alto es un alumno que agrede con un arma blanca a un profesor. Por eso yo pregunto por el diagnóstico, porque una cosa es que la pandemia nos afectó, pero otra cosa es tratar de entender por qué al volver a juntarse nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no están siendo capaces de tener relaciones sanas, libres de violencia, por qué los profesores muchas veces no están logrando controlar, guiar, mediar, como decías tú recién, Francisca. Mira, obviamente la violencia es un síntoma, ¿no? Y es un síntoma que cuando llega a niveles como el que vimos en los casos de Puente Alto y en otros, es porque hay un arrastre de situaciones que no se ha hecho cargo la sociedad en su conjunto. Nuevamente, insisto, esto no es solo el sistema educativo, es el desarrollo social, la protección social, la respuesta del Estado en otras necesidades que tienen las familias y que muchas veces lleva a altos niveles de frustración. Ahora, también pongamos esto en un contexto en que una gran mayoría de colegios vive situaciones distintas y normales y los profesores sí son capaces de contener y trabajar en los ámbitos socioemocionales. Obviamente no hay que desconocer que existen estas situaciones, pero tampoco es lo que ocurre regularmente en la mayoría de las escuelas. Hoy día el Ministerio de Educación acaba de lanzar un protocolo de actuación para los colegios puedan abordar
las situaciones de violencia como la que se está viviendo ahora. Estamos trabajando desde UNICEF con la Fundación Integra para hacer lo mismo con los jardines infantiles, porque también en los jardines infantiles viven situaciones de violencia en los contextos comunitarios y eso implica que las educadoras tienen que estar preparadas no solo para proteger la vida de los niños y niñas, sino también para luego de eso poder hacer contención emocional, conversar con ellos, aprovechar esa instancia para enseñarles que esa no es una forma válida de resolver los conflictos. Entonces, también junto con tener un diagnóstico es necesario tener herramientas para poder en la formación y en la presencialidad de la escuela transmitirle a los jóvenes maneras de resolver los conflictos pacíficas. Los adultos, tanto los padres en la familia, en la comunidad, cuando estamos manejando, cuando hablamos por teléfono, tenemos que ser modelos en ese sentido de no violencia, de más bien buen trato y de promover una manera de resolver las diferencias que van a existir siempre, que sea colaborativa y no violenta. Ya, ahora tú hablabas, por ejemplo, de los protocolos que ha enviado el Ministerio de Educación a los colegios, etcétera, para poder prevenir y tratar este tipo de hechos. Yo me pregunto si eso es suficiente, si hay un apoyo real del Estado a los colegios que son públicos, si hay una fiscalización y una exigencia real del Estado a los colegios que son privados, porque resulta que hoy día tenemos profesores que también vienen con ese mismo desgaste y muchas veces se espera que ellos sean capaces de estar súper atentos a la alerta temprana, que hay un chico que le está pasando algo. Y si tenemos profesores fundidos, es súper difícil que eso pase. O si tenemos profesores que no están apoyados, que están solos. Yo me pregunto, ¿hay alguna exigencia de tener un equipo de psicopedagogía en los colegios? ¿Hay un financiamiento para eso? ¿Quién considera cuándo algo es suficiente o cuándo es insuficiente? No sé, porque tener un psicólogo para 1.500 alumnos no dan abasto. Entonces, no sé si esto como que se autorregula y en esa autorregulación cada colegio hace lo que puede al final. Bueno, eso hoy día yo te diría que los temas de salud mental y el abordaje del bienestar socioemocional de las personas, pero particularmente de la niñez, es un tema que tiene una profunda y gran brecha por nivel socioeconómico, ¿no? Hoy día la atención que puede pagar una persona de fácil acceso en el sector privado no es la misma ni es la en términos de cantidad y calidad de la que puede recibir una persona que no tiene esa posibilidad. Y por lo tanto hay un trabajo también desde el mundo de la educación por fortalecer programas como Habilidades para la Vida, darles más cobertura para la atención socioemocional de los estudiantes. Pero sin duda, Carla, este es un gran desafío como país. Todavía la inversión en salud mental que se hace es baja y hay toda una intención detrás desde el Ministerio de Salud también en avanzar en esa línea. Pero es importante también que quienes toman las decisiones de los presupuestos estén conscientes de la importancia que es invertir en salud mental, invertir en educación, en la parte socioemocional también, que son los equipos que apoyan a los docentes. Y justamente con el Ministerio de Educación hoy día, UNICEF tiene un convenio de colaboración en el que vamos a abordar el tema de la necesidad que existe a nivel de las escuelas de apoyo en términos socioemocional, justamente porque se requiere tener una dosis, ¿no? Saber cuántas personas de este tipo que están haciendo este trabajo se requieren por estudiante, cuál es el tipo de trabajo que tienen que hacer, etcétera. Entonces, Francisca, hay una preocupación, los cambios son más lentos de lo que uno a veces quisiera, ¿no? Sí, y pienso yo, a lo mejor estoy muy equivocada, pero pienso que incluso el problema puede ser más profundo de lo que estamos conversando, porque aquí yo estoy preguntándote por qué debería ser el Mineduc o el sector de la educación para tratar la violencia en los colegios, pero también ahí hay una pregunta, en el fondo, ¿se genera en los colegios la violencia o la violencia se expresa en el colegio, pero viene de antes, de chicos que en sus casas a lo mejor viven en un abandono? Y aquí, ojo, porque hay un tema de brecha. Y uno podría decir, claro, es que la familia es más vulnerable y pasa con la asistencia escolar. Los chicos se quedan en casa y hay menos interés porque vayan a clases. Pero también en las familias muy acomodadas a veces hay unos papás que enchufan a los niños en el teléfono y también están abandonados de alguna manera. Entonces, ¿a quién le corresponde o cómo un Estado como Chile puede mirar esto de manera más integral
También para pensar cómo llegamos a las casas, cómo articulamos el colegio con la casa, cómo ayudamos a que ese profesor entienda cuál es la situación de ese chico en la casa y esos papás se comprometan con la educación. Yo siento que ahí hay una crisis bien grande, de papás que cada día como que más le pasaron el niño al colegio y esperaron que el colegio lo hiciera todo y el colegio no puede hacerlo todo. Mira, yo no, a mí no me gusta echarle la culpa a los papás y a la familia porque en general creo que la familia también está muy demandada, ¿ya? Ahora, sí Todos. es verdad, Sí, es verdad. lo que dices tú, ¿no? Esto es un problema mucho más profundo que tiene más larga data y que se expresa en estas situaciones que estamos viendo porque esto es la punta del iceberg y es algo que viene arrastrado. Nosotros tenemos datos en estudios anteriores y también en estudios que ha hecho el Estado, como la encuesta longitudinal de primera infancia, que muestra cómo un gran porcentaje, más del 60% de los adultos reconoce utilizar métodos violentos para disciplinar al interior de la familia. Entonces, el método violento no solo es dañino para el niño, pero además lo que le está enseñando algo al niño, que esa es la manera en que tú tienes que resolver los problemas también. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces hay una sociedad que está resolviendo mal la situación de la violencia. Francisca, pero te puedo hacer una pregunta ahí, porque obvio, vi hace poco una mamá formalizada por pegarle con un cable de un alargador a un niño y vi a mucha gente justificándolo, diciendo, bueno, en mi época mi mamá se hubiese sido presa. Y yo decía, pero por Dios, o sea, evidentemente no voy a defender los métodos violentos de crianza, pero te quiero preguntar si no estamos al otro lado del péndulo, tal vez porque las nuevas generaciones que sí vivieron un tipo de crianza mucho con estos métodos donde pegarle a un niño, un cachetazo, un palmazo era normal, que hoy día en el fondo han abandonado como el sentido de autoridad frente a los niños. Estoy hablando de papás, estoy hablando del mundo adulto en general, papás, profesores, frente a los jóvenes y los adolescentes. ¿No hay una crisis respecto del sentido de la autoridad también? A ver, yo te diría que en ninguna situación la violencia es justificable porque tenemos evidencia de que uno aprende más con refuerzo positivo que con este tipo de disciplina violenta y además porque causa un daño, genera miedo, genera un mal aprendizaje. Ahora, yo sí creo que estamos en una transición en que tal vez los adultos todavía no han sido capaces o no hemos sido capaces de aprender completamente qué significa una manera diferente de la que muchos recibieron o recibimos, ¿no? ¿Para qué decir las generaciones anteriores, en que todo era una disciplina muy estricta y con mucho uso de violencia? Tenemos que aprender nuevas maneras, tenemos que ir incorporando la posibilidad de escuchar, pero también tenemos que poner límites. Yo ahí creo que el tema que toca es muy interesante porque muchas veces desde UNICEF nos toca hablar o con profesores o con padres y nos dicen, bueno, ahora nosotros no tenemos ningún derecho y no tenemos cómo disciplinar a nuestros hijos. Y la verdad es que no es así. Los adultos son muy importantes porque tienen que orientar y acompañar el proceso de autonomía progresiva, ¿no? que señala la Convención, pero no necesariamente es la violencia la manera de hacerlo. Entonces, hay una tarea de cómo ir entregando estas herramientas tanto en los colegios como en las familias para entender de que la disciplina es algo que necesitan límites los niños y niñas, pero necesitan hacerlo con cariño, con firmeza, pero cariño, como dice firmeza y ternura, autor. Dicen, que es como una buena fórmula, ¿no? Así es, sí. De todas maneras, y eso tanto para el sistema escolar como para el sistema, para las familias. Ahora, obviamente en el sistema escolar, cuando hay un alto número de niños en una sala o cuando hay niños que tienen dificultades de aprendizaje o que tienen distintas necesidades y que, claro, no da abasto una persona, efectivamente se tensiona el sistema. Cuando una familia está exigida laboralmente o tiene que trasladarse horas, ¿verdad? Está exigida, está estresada y no son las mejores condiciones para una educación como la que quisiéramos que tuvieran todos los niños y niñas en el país. Sí, mientras te escucho, no puedo no pensar en tantos profesores. Yo creo que a veces se nos olvida y obviamente la atención está en los niños. O sea, uno dice,
¿Qué le pasa a un joven, a un adolescente que está en el colegio, que va con un arma blanca y que quiere resolver sus problemas de esta manera? Pero también hay que pensar en ese docente que finalmente termina herido y que representa a muchos otros docentes que están como bastante sobrepasados por la situación que están viendo en la sala, y muchos te dicen, ¿sabes qué? Al final soy profe, soy psicólogo, veo muchos niños que necesitan un abrazo, veo muchos niños que no tienen ganas de existir. A mí me lo han dicho profesores y me parece brutal. ¿Cómo se está apoyando a los profesores en los colegios? Porque además tienen que responder a todo lo curricular. O sea, los profes también tienen que preparar sus clases, tienen que tener cierto desempeño, cierto rendimiento, hay mucha presión por la nota. ¿Dan abasto los profes hoy día? Mira, yo diría que fue de las profesiones más demandadas también durante la pandemia. Los profesores de un día para otro tuvieron que formar completamente su manera de trabajar, todo lo que ellos sabían hacer o cómo lo sabían hacer, tuvo que transformarse. Y también atender las necesidades de su propia familia mientras teletrabajaban. En ese sentido, yo te podría decir que escucho de las reuniones que nosotros sostenemos con las autoridades del ministerio una gran preocupación y un diálogo permanente con los colegios de profesores y con otras instancias donde ellos están representados. Sin duda todavía falta poder incorporarlos, pero se ha conseguido una atención preferente en algunos espacios a propósito de la salud mental de ellos también, ¿no? Y tenemos que pensar que esto es como una cebolla, o sea, en la medida en que el niño está al centro, pero mientras las otras capas de la cebolla no estén bien, obviamente a los niños no les llega lo que ellos necesitan como un ambiente bien tratante y cuidadoso. Por lo tanto, la preocupación del Estado tiene que ser de cómo todas estas capas están ofreciendo lo mejor en las mejores condiciones laborales, por supuesto, en el ambiente de trabajo dentro de las escuelas también, ¿no? O sea, estas situaciones de violencia que vemos ahí, muchas veces hay situaciones que tienen que ver con conflictos laborales adentro entre los adultos, y eso también los estudiantes lo perciben, ¿no? Entonces, el liderazgo educativo, el liderazgo que ejercen los y las directoras es fundamental en el clima que se va creando, ¿no? Entonces, como te digo, hay acciones que se tienen que hacer a distintos niveles, pero más, yo te diría que el llamado, como es tan grande la tarea, y uno dice, bueno, ¿por dónde uno parte? Y a veces es muy lento el cambio. Yo creo que aquí hay un llamado que tiene que ser a cada uno, ¿no? A cada persona que pueda ir avanzando en mejorar, en pedir ayuda, en traer, por ejemplo, a propósito de lo que vuelvo al tema de la canción, porque me parece que hay un reflejo ahí también importante en este video de 31 minutos de cómo los chicos tampoco lo pasan bien a veces y eso los excluye, ¿no? O sea, si sienten que hay discriminación, si sienten que hay bullying, si no hay una mediación adecuada para quienes necesitan o tienen dificultades de aprendizaje, la tendencia es ir saliendo del sistema. Claro. Entonces, cada uno puede hacer ahí una contribución para el bienestar socioemocional, porque la salud mental es un continuo y tenemos que preocuparnos desde el bienestar socioemocional más fundamental, que es poder pasarlo bien. Primero, estar en la escuela, ¿no? Porque es el ambiente natural de desarrollo de niños y niñas en esa etapa. Segundo, que adentro hay un ambiente bien tratante. Y también, tercero, que haya que las familias valoren este espacio como un espacio donde ellos tienen que estar y desarrollarse para que vayan con consistencia, que no falten a la primera, porque ahí está el espacio para su desarrollo de habilidades sociales, para conocer a otros, para aprender, para motivarse, ¿no? Ahora, hay un desafío para el sistema educativo también de ser motivante. Totalmente. Francisca, y ustedes también están tratando de motivar y están tratando también de concientizar en torno a la importancia de ir a clases, de volver al colegio en el caso de los que se han ido por alguna razón. Mira, vamos a revisar porque ustedes además están trabajando con 31 minutos, que obviamente es un referente para los niños y no solo para los niños, yo creo que también para los adultos, un fenómeno también de nuestro país. Y ustedes están haciendo esta campaña de difusión. A ver, señor director, si podemos ponerla un poquitito al aire para escuchar y ver lo que nos tiene que decir 31 minutos. No voy al colegio porque no es tan cerca, empieza muy temprano y termina muy tarde. No voy al colegio porque ya no importa, lo que necesito me lo da la calle. Un día fui a una clase pero no entendí y tuve miedo que
vaqueado entero Perkin. Ya, y Francisca, estamos viendo parte todavía donde se esbozan ciertas razones por las que podría alguien no ir al colegio, pero obviamente el llamado es a volver al colegio, darle la relevancia que tiene. Cuéntame un poquitito, en el fondo, cómo están trabajando esta campaña. ¿Esto se va a difundir? ¿Lo van a poder ver los alumnos y los chicos que hoy día deberían ser alumnos y no lo son? Que me imagino que ahí está el foco. Sí, bueno, tenemos ahí en el país tenemos al menos dos grandes problemas. Uno es la gran cantidad de estudiantes que están fuera del sistema educativo y el otro es que aquellos que están adentro del sistema educativo hemos visto que ha tenido una disminución en la consistencia de la asistencia. Si uno no va, no aprende, ¿no? Entonces, los que están, aquí hay un llamado a que vuelvan no solo los que están afuera, sino también a que vayan los que están matriculados. Pero particularmente nos preocupa aquellos que están fuera del sistema. Tenemos esta alianza con 31 Minutos hace un tiempo atrás ya, esta no es la primera colaboración y estamos muy contentos de poder colaborar de esta manera a un gran movimiento que se ha generado en el país para traer de vuelta a estos niños que están fuera y que interrumpen su trayectoria educativa y que con esto también interrumpen un proyecto de vida que podría tener otro desarrollo, ¿no? Y en ese sentido el llamado es a los mismos estudiantes, a la familia, a que vuelvan al sistema, pero también es al sistema educativo, ¿no? Como hablábamos recién, porque ahí el personaje dice, ¿no? No entendí, me dio susto que se burlaran de mí, no me motiva, ¿por qué voy a volver si todo lo que necesito está en el celular? Entonces, también el sistema educativo se ve desafiado después de la pandemia a hacer una transformación, a desarrollar habilidades, a ser motivante y a estar alineado con las necesidades de los jóvenes y de los niños de estos tiempos. Entonces, hay un llamado ahí importante. Y obviamente los pares, que es la parte que aparece después, son los pares lo que llaman también. Los pares pueden ser también fuentes de alertas tempranas, pueden ser acompañantes de aquellos que están viviendo situaciones complejas para ayudarlos a denunciar, para ayudarlos a pedir ayuda, para que no se vayan, ¿no? Y motivarlos a estar ahí. Entonces, creemos que este trabajo que vamos a hacer puede ser una herramienta útil para que la usen profesores, directivos. La hemos distribuido en nuestras redes sociales de UNICEF, está disponible para que el que quiera lo pueda usar y difundir. Bien, pues ojalá que sea todo un éxito, ojalá que se vaya cumpliendo esa meta de volver a llevar al colegio a los niños, porque ahí no solo se aprenden cosas relacionadas al desempeño escolar, hay un montón de aprendizaje social, hay una protección también para los niños, así que esperemos que sea muy exitosa esta campaña de UNICEF. Francisca Morales, precisamente oficial de Educación de UNICEF, gracias por habernos acompañado esta mañana. Chao, Carla, buenos días. Que te vaya muy bien.